Muy buenas tardes, amados y amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona. Este día domingo 18 de julio del año 2021, me es muy grato poder saludarles junto a los saludos de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris. Darles la bienvenida a este nuestro devocional dominical que, como siempre, hemos procurado tener cada domingo con la ayuda de nuestro buen Dios y esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien junto a sus seres amados. Que la gracia del Señor Jesucristo abunde en medio de nuestro servicio también. Por esto vamos a dar inicio inmediatamente a nuestro devocional en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Leyendo la palabra del Señor en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Invitados todos a seguir la lectura a través de sus Biblias, poniéndonos de pie y solemnemente escuchando la lectura de la palabra del Señor. Los Hechos, capítulo 5, versos 17 en adelante, y leo en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que buscasen, para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Demos glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Quiero dar gracias en primer lugar en esta tarde tan hermosa que tenemos en Pamplona, una tarde soleada con una temperatura agradable, gracias al Señor. Y le doy gracias a Él porque el Señor nos ha dado la vida y también la salud, la posibilidad de poder estar en este devocional dominical, porque el Señor me da la fuerza, pese a que mi salud, como ustedes saben, ha estado muy quebrantada, pero gracias al Señor, el Señor me ha preservado, me ha ayudado para poder dirigirme a ustedes. Y tengo la fe, la confianza, que gracias a la oración de la iglesia, del pueblo del Señor, gracias a la oración nuestra, como matrimonio, de nuestras familias, el Señor no hay duda nos ayudará en esta experiencia. Quiero que miremos la palabra del Señor, que es lo que más llena mi alma
Llena mi corazón de alegría poder oír la voz del buen maestro, este maestro que por las playas de Galilea predicó esta grata nueva de salud a los hombres y mujeres, niños necesitados, así como hoy también, no hay duda, nuestra congregación en Pamplona, en los diferentes lugares donde nos encontremos, estemos haciendo lo que estemos haciendo, muchos de mis hermanos en sus hogares, algunos trabajando quizá, no lo sé, algunos sanos y otros enfermos, pero todos necesitamos oír la voz del Señor. Y por eso es que quiero invitar a mis hermanos para que no olviden que cada semana nuestra iglesia en España tiene servicios. Los días viernes a las 9 de la noche y los días domingo a las 11:30 de la mañana, nuestra escuela dominical. Todos cariñosamente invitados. Y esta semana no tenemos reunión el viernes, pero sí el día sábado a partir de las 21 horas, donde tendremos un servicio con todas las iglesias de Europa. Así que todos cariñosamente invitados. La palabra de hoy, los Hechos capítulo 5, verso 17 en adelante, es la continuidad de lo que estamos haciendo en forma intercalada. Día domingo por medio, estamos estudiando en forma sistemática el libro de los Hechos. Y aquí nos muestra el pasaje donde Pedro y Juan, luego de haber estado junto a la iglesia, haciendo tantas cosas maravillosas, y usted recordará el estudio pasado que veíamos hace algunas semanas atrás, cómo las personas en Jerusalén creían en el Señor Jesucristo, en este poder manifestado a través de su Espíritu Santo en los apóstoles. Tanto así que muchos de ellos, confiando en el poder supremo de Dios, sacaba a los enfermos a la calle para que cuando pasara Pedro, aún su sombra cayese sobre ellos, y cuando eso ocurría, estos enfermos eran sanos. Pero acá el verso 17 muestra el efecto que tuvo esto sobre los saduceos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Este es el segundo momento en que observamos la persecución cruenta sobre el cristianismo. Ya la primera vez en que Pedro y Juan habían sido encarcelados, luego de haber sanado a ese varón paralítico que estaba ya en el templo, ¿se acuerda? Pidiendo limosna, y el Señor le sanó. Pero esta ya es la segunda oportunidad. Esta persecución cristiana, amados hermanos, que fue representada en primer lugar en la persona misma de Cristo el Señor. Esta persona amada, perseguida hasta la muerte. Mire, qué terrible plan de persecución, perseguido él hasta la muerte, una persona justa, una persona intachable, perseguida hasta la muerte. Sobre él, otros religiosos, los fariseos, quienes lideraron la persecución sobre la persona de nuestro Señor Jesús. Pero ahora no son los fariseos en sí mismos, sino que están también los ancianos, están los principales de la sinagoga, pero quienes están aparentemente liderando este movimiento de persecución son los saduceos, líderes de la persecución de la iglesia del siglo I, líderes religiosos que lideraron también la persecución de la iglesia. ¿Y por qué razón? Porque simplemente ellos no aceptaban, aquí hay una razón, no aceptaban, ellos rechazaban la doctrina de la resurrección. Si usted lee en el libro de San Lucas, en el capítulo 20, se va a encontrar con que ellos quisieron hacerle una pregunta difícil al Señor, porque no creían en la resurrección. Entonces, cuando usted ve en el versículo 27, dice que ellos llegando, algunos ante la presencia del Señor, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si algún hermano, el hermano de alguno muriere teniendo una mujer, su hermano podría tomarla a ella como esposa.
Entonces la pregunta de ellos era la siguiente. Ellos cuentan una historia que hubo un hombre que eran 7 hermanos, uno de ellos tenía a su esposa, murió, luego otro la tomó por mujer, luego este también murió y así todos. Entonces, irónicamente le preguntan al Señor, ¿y cuando venga la resurrección, ella va a ser esposa de quién? Ajá. Mire, mentes carnales, religiosos, aparentemente hombres preocupados de Dios, pero eran mentes perturbadas, carnales, donde habitaban pensamientos carnales. Entonces el Señor claramente les dice que en la resurrección, en la gloria, no habrán prioridades matrimoniales, mundanales, porque todos seremos semejantes a los ángeles, hijos de Dios, y dice el Señor, hijos de resurrección. Y esto provocaba más dolor en estos saduceos, y ahí está la primera razón por la cual ellos persiguen a Pedro y Juan, porque no aceptaban la resurrección, ¿sí? Y ellos intentaron ridiculizar a Jesús, y ahora están tratando de atentar contra la persona de los apóstoles. Pero esto es porque también existía, hermanos amados, y esto es lo más profundo, un plan de persecución, un plan de destrucción. Al igual que lo ocurrido con el Señor Jesús. Lo ocurrido con Él no fue obra de la casualidad, no es que de la noche a la mañana a ellos se les haya ocurrido perseguir a Jesús. Porque es necesario que venga la persecución. El Señor lo dijo. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Eso es lo que decía el Señor. ¿Y por qué? Porque a Él mismo lo persiguieron porque había un plan de exterminio sobre el Señor Jesús. Y luego de Él, sobre todos los que creen en su nombre, sobre todos los cristianos del siglo I, liderados directamente por Satanás el diablo, el príncipe de este siglo, aquel que se cree rey soberano de la humanidad. Y ciertamente que en medio de estos tiempos podemos ver cómo se levanta de una y otra manera contra la iglesia de Dios, porque este plan de destrucción sobre el cristianismo hoy día está vigente. Escuche bien, hermanos, este plan de destrucción, así como estuvo sobre Jesús, sobre los apóstoles, hoy día está vigente. Satanás el diablo, junto a sus huestes espirituales de maldad, acechan al pueblo de Dios. Esto no fue visto quizás directamente por los apóstoles. Ellos pensaban que eran simplemente perseguidos por las personas, hasta que Pablo el apóstol tuvo que escribir por allí a una iglesia explicando esto, diciendo: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra principados, huestes malignas, huestes de maldad. Y esto es lo que está viviendo Pedro y Juan. Ellos libertan a la ciudad de Jerusalén, a los enfermos, los libertan de enfermedades, los libertan de espíritus inmundos, de espíritus esclavizadores, de la esclavitud del pecado. Pero esto los hace volverse enemigos de la mentira, enemigos de la falsedad, enemigos de la falsa doctrina. ¿Y por qué? Porque ellos anuncian, ellos son portadores de la verdad de Jesús. Ellos son portadores de la persona de Cristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguna mentira semejante a la de los fariseos y saduceos era comparable a la palabra de verdad que portaban los apóstoles, ¿verdad? Y ellos, al ver esto, tuvieron que tratar de alguna manera difamar la verdad de los apóstoles. Los saduceos se transforman en verdaderos instrumentos del diablo, utilizados por el enemigo de nuestra alma. La palabra del Señor muestra cómo utilizan autoridades religiosas, todo un plan, urdido por Satanás para poder utilizar también autoridades políticas de aquel tiempo, usando organizaciones estatales, usando organizaciones civiles. Pareciera que esto no es tan distinto a lo que ocurre hoy, ¿verdad? En el mundo entero se levantan distintos grupos civiles, organizaciones civiles que atentan contra la palabra del Señor, contra la verdad absoluta que es Cristo, de una y otra manera, atentando contra el libre culto de la iglesia, contra la libertad de expresión a nuestro Dios.
Muchas veces se ama más la maldad que la bondad. La sociedad humana, la humanidad entera, ama mucho más la mentira que la verdad. Hoy día cualquiera se puede parar en la calle a reclamar lo que quisiera, en contra de quien quisiera. Pero si yo me paro en una esquina a predicar el Evangelio, me llaman a la policía. ¿Y por qué? Porque hoy día no se nos permite tener la libertad que quisiéramos para poder pregonar el Evangelio del Señor. Hoy día también se están usando organizaciones estatales, civiles, aún leyes en contra del cristianismo, y por eso es que nosotros tenemos que orar, tenemos que velar en oración, tenemos que velar ante Dios y unidos con el deseo de que Dios levante hombres, mujeres, jóvenes, valientes, pastores valientes, que no se atemoricen frente a nada, sino que si es necesario deban entregar aún sus propias vidas por amor al Evangelio. Ellos en este tiempo, Pedro y Juan, vivieron la acechanza del diablo y de todos los poderes, recursos y dominios que tenía Satanás el diablo en esa sociedad. Pero ¿qué pasaba en la mente de los saduceos? El verso 17 lo dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, escuche bien, se llenaron de celos. Ellos se llenaron de celos cuando vieron todo lo bello que estaba pasando en Jerusalén, todo lo maravilloso que estaba ocurriendo con el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Se llenaron de celos. Celos son sentimientos humanos, pero son sentimientos destructivos, son sentimientos asesinos. El ser humano daña, el ser humano enemista, aún a los mejores hermanos, a las personas, genera división aún entre los mejores amigos, aún en medio de las iglesias. Y por eso es que tenemos que tener cuidado para que el celo humano no se incorpore a nuestra vida, no haga presa de nuestros corazones, así como en los saduceos. El celo promueve la envidia, promueve la división, promueve las contiendas en medio de la iglesia. Ayúdenos el Señor. Pero ¿sabe cuál es el gran problema del celo? ¿Cuál es el gran problema? Es que el celo lleva a que se desee, escuche bien, anular al prójimo. El celo hace que se despierte en el ser humano el deseo de anular a su prójimo, de silenciarlo, de empequeñecerlo. Amados hermanos, ayúdenos el Señor para que nosotros no sintamos nunca celo de nuestros hermanos, que si el Señor usa a uno o a otro, no sintamos lo que sintieron los saduceos, este sentimiento demoníaco, asesino, destructor, dañino, destructivo, que promueve la envidia, la destrucción, la contienda en medio del pueblo, que enemista aún a los mejores amigos, ¿verdad? Pero el gran problema, decíamos, que esto genera es el deseo de anular al prójimo, de silenciarlo. Tanto así que producto de la envidia, de los celos, muchos también incluso han quitado la vida. Eso es lo que esperaban de los apóstoles. No solo la cárcel, sino que este plan, estamos hablando de un plan destructivo, diseñado por Satanás el diablo en contra de la iglesia y utilizando como instrumento a estos hombres religiosos. Pero este plan no llega a la cárcel. Este plan se proyecta hacia la muerte de Pedro, hacia la muerte de Juan, para silenciarlos para siempre. Hermanos amados, esto es lo que desea el enemigo del alma, de su iglesia amada. Y por eso es que muchas veces nos vemos complicados, con problemas, situaciones difíciles, porque el diablo quiere callar nuestra boca, no quiere que prediquemos la palabra del Señor. Yo mismo digo, con estas enfermedades que a veces tenemos que pasar, ¿no será que el enemigo quiere callarnos también? Pero ayúdenos el Señor. Ningún plan diabólico se sobreponga sobre la voluntad divina, porque todo lo puedo en Cristo, decía Pablo, que me fortalece. ¿Cuál es la respuesta y la acción de Dios ahora frente a este plan? ¿Será que Dios se queda en silencio mirando cómo echaron mano a los apóstoles, dice, los pusieron en la cárcel pública? ¿Se habrá quedado quieto Dios?
En estos casos, muchas veces, cuando vemos que el plan diabólico nos acecha, nos maltrata, atenta contra nuestras vidas, nuestras mentes, muchas veces llenándonos con ansiedad, con penas, con angustias. ¿Le ha tocado vivir alguna situación así? Yo creo que muchas veces estamos pareciera al borde del precipicio, como que Dios no nos escucha, estamos allí, a punto de desfallecer aún en nuestra propia fe. Pero en esas circunstancias, cuando muchas veces creemos que Dios no lo ve, que Dios no nos escucha, es allí cuando a veces nos preguntamos, ¿y Dios vendrá? ¿Me ayudará? ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro y Juan? ¿Se habrán preguntado, ¿y ahora qué? ¿Estamos encerrados en la cárcel? Nos metieron muy adentro, nos cerraron la puerta, la aseguraron muy bien, pusieron ahora dos ahí alguaciles que cierren la cárcel, la mantengan segura para que nadie nos rescate. Y en esa condición, aquí está la respuesta de Dios. Dice el verso 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ellos vivieron una experiencia maravillosa. El Dios del cielo les envía una inmediata respuesta, probablemente a la oración de ellos y de sus hermanos. Y mientras ellos están allí y ven a este ser celestial, un ángel de Dios, un ángel es un mensajero, un ángel es simbolizado como una estrella del cielo, ¿verdad? Un ser del cielo utilizado por Dios para libertar al pueblo de Dios. Es como un soldado de Dios, un ser angelical con poderes sobrenaturales que era capaz de abrir hasta la puerta. Aunque lo que vemos es que simplemente la puerta probablemente no se abrió, aunque la Biblia dice que se abrió y salieron. Pero lo maravilloso es que esto nos enseña que para Dios no hay límites humanos. Para Dios no existen leyes de la física alguna que puedan detener su voluntad. No hay nada que pueda desproteger a la iglesia, porque contra toda barrera, contra toda opresión diabólica, Dios siempre, dice el salmista en el Salmo 91, sus ángeles enviará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y esto es lo que Dios está haciendo, envió su ángel para guardar a estos dos varones de Dios, así como Dios también cuida de nosotros. ¿Se acuerda de Daniel? Allí en el foso de los leones, ahí está él aparentemente desamparado, pero Dios no le ha dejado. Allí Dios ha enviado su ángel, y cuando por la mañana el rey llamaba diciendo, Daniel, Daniel, ¿ha podido tu Dios guardarte acaso de la boca de los leones? Oh rey, dice él, alabado sea el nombre del Señor, oh rey, Dios ha enviado su ángel y ha tapado la boca de los leones para que no me hagan daño. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nosotros también hemos sido guardados? Los apóstoles salen, ¿verdad? Con este ángel, no hay duda, y sin necesidad de abrir la puerta, o se abrió, porque aquí dice que se abrió, pero lo adecuado es entender que luego cuando vinieron a buscarle, cuando supieron que estaban hablando, estaban predicando, fueron a ver a la cárcel sin saber en qué iba a terminar esto, dice con cierto temor, y se encontraron con las puertas cerradas, ahí estaban los alguaciles, pero ahí dentro de la cárcel ellos no estaban. Entonces fueron a buscarle. Y cuando le fueron a buscar sin violencia, porque tenían ya temor que el pueblo que los apoyaba más a ellos, les apedreaban, entonces ellos sin violencia los llevaron nuevamente ahí ante el concilio para preguntar qué había pasado. Entonces ellos quisieron generar una presión. Mire, el diablo siempre nos trata de presionar. Y de repente dice aquí, los varones que pusiste en la cárcel le dijeron, están en el templo. Entonces los fueron a buscar y cuando los trajeron, los pusieron enfrente del sumo sacerdote y el sumo sacerdote les preguntó lo siguiente,
¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora, habiendo llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, es decir, de Jesús, el que llamáis el resucitado? Ellos no creían en la resurrección. Entonces, frente a esta situación, es que Pedro termina diciendo lo siguiente: una afirmación valiente, una afirmación clara, con precisión, una respuesta objetiva ante ellos, diciendo así, mire, en el verso 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué maravilloso es esto, hermanos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces el obedecer a Dios antes que a los hombres va a significar persecución. Va a significar, no ser comprendidos. Va a significar no ser entendidos. Pero es bendito el hombre, es bendita la mujer que prefiere obedecer a su Dios. En una ocasión, siendo un niño, el Señor me llamó muy niño, a los 10 años, estando en una clase de religión. La profesora sabía que yo era evangélico, entonces ella hace una actividad de la cual había que hacer un rezo. Yo siempre fui muy respetuoso, aún siendo evangélico, un niño, hacia mis amigos católicos, pero en esa oportunidad la profesora quiso hacer conmigo algo indebido, obligarme a rezar, cosa que yo no hacía y no podía hacer, ¿verdad? Porque ya había nacido una nueva doctrina. Y cuando ella me quiere hacer rezar a la Virgen María, yo le digo que no lo voy a hacer porque no lo podía hacer ya. Entonces ella se enojó, me puso enfrente de todos mis compañeros, me ridiculizó, se rió de mí, se burló, me sentí triste. Luego con mis compañeros empezaron a burlarse todos porque yo no amaba supuestamente a mi madre, a la Virgen María. Entonces yo traté de explicar que para mí ella había sido la madre de Jesús, pero no era un Dios. Yo no podía orar a ella porque ella no tenía autoridad. Según la palabra del Señor, ella no tiene autoridad para oír oraciones, no tiene autoridad. La palabra del Señor no nos enseña a orar a la Virgen María. Esa fue una invención de los hombres. Pero ellos insistieron y me maltrataron mucho. Y luego la profesora hizo una anotación en mi contra, me llevó a la sala de profesores. Yo nunca había visitado el lugar de los castigados, pero fui castigado, maltratado, después delante de los profesores, y luego un comunicado a mis padres para que ellos vinieran a justificar mi situación y saber por qué yo había caído en tal acto de rebeldía. Entonces, hermano, qué importante a veces entender que no todos comprenderán cuando tenemos que obedecer al Señor. Y hay que entender lo siguiente, que obedecer a Dios muchas veces nos lleva a no ser comprendido. Y en la vida cristiana, hermanos amados, que muchas veces se enseña a obedecer y obedecer, debemos ser cuidadosos porque la palabra del Señor no nos manda a obedecer a ciegas. La Biblia no nos enseña esa doctrina humana de obedecer a ciegas, sino más bien obedecer a todo lo que es doctrina del Señor, obedecer los mandatos del Señor, pero no nos manda a obedecer lo que no es doctrina. Y Pedro y Juan se están viendo en la disyuntiva de obedecer a las autoridades religiosas que les mandaban a no predicar, o obedecer a Dios que les mandaba y les instaba a predicar. Entonces, frente a esa situación, ¿qué hacer? Para ellos era claro que lo importante era obedecer a Dios. Dios, hermanos, nos da conciencia y razonamiento para entender qué es lo que debemos obedecer. La iglesia no es un grupo de niños que obedece a ciegas, sino que es una iglesia como la iglesia de Berea, que antes de obedecer ellos leían y buscaban si lo que escuchaban en la predicación se correspondía con la palabra del Señor. Obedecer a Dios es la regla máxima.
Obedecer a Dios debe ser nuestro gran propósito en la vida, a su palabra, a su Espíritu Santo, aunque muchas veces seamos mal mirados, no comprendidos, ridiculizados, perseguidos, a lo mejor quizás maltratados, a lo mejor ironizados. Hermanos amados, pero nunca dejemos de obedecer a nuestro Dios. Dios no nos obliga a obedecer lo que contradice las Sagradas Escrituras. Por el contrario, Él nos manda a obedecer su santa palabra. Es necesario, dijo Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo quiero que se quede usted con este mensaje. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo estoy aquí en Pamplona obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Usted está aquí obedeciendo a Dios antes que a los hombres. ¿Ha estado pasando por alguna situación difícil, algún problema, alguna persecución? ¿Ha sido llevado a alguna situación difícil de enfrentar, así como Pedro y Juan a la cárcel? ¿Alguna situación en donde a lo mejor no hay quien le salve? ¿Se ha sentido perseguido, perseguida? A lo mejor ha sido mandatado a hacer algo que usted siente no corresponde hacer porque no es la voluntad de Dios. Dios enviará a su ángel para ti, hermano, para ti, hermana. Dios te ayudará, Dios te guardará, para que como Pedro y Juan pueda usted también obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted necesita algún consejo, alguna recomendación, necesita conversar alguna situación que esté cruzando y necesita alguna orientación, llámeme, conversemos. A lo mejor hermano Juan ya ha pasado por esa misma experiencia. Cuántas experiencias en mi vida cristiana, hermano. Desde muy niño me ha tocado vivir en donde he sentido la persecución, he sido perseguido al borde incluso de ser maltratado físicamente por la gracia, digo yo, y por la misericordia del Señor, porque yo no soy digno de sufrir por la causa del Maestro. Pero qué maravilloso es cuando eso ocurre. Pero siempre, hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios nos bendiga en esta hora. Dios nos guarde en esta hora. Esta es la palabra del Señor. Y para mí, buen Dios, sea la honra, gloria y alabanza. Dios nos bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pidamos la bendición del Señor. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta bendición tan hermosa que nos has concedido una vez más de oír tu palabra y el consejo, Señor, de ella. Ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor, por sobre todas las cosas, a tu iglesia amada, a tu congregación aquí en Pamplona, a mis hermanos. Ayúdales a aprender, a comprender tu palabra y a obedecerte siempre en toda circunstancia. Si alguno está pasando alguna situación difícil, líbrale, Señor. Envía tu ángel, así como lo hiciste con Pedro y Juan. Te lo pido todo en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor, nuestro Señor nos bendiga. Ya hemos normalizado nuestros cultos o devocionales dominicales, dado que el domingo pasado no lo pudimos hacer por los estudios bíblicos, así es que ya ustedes cariñosamente invitados para nuestro próximo domingo. Dios les bendiga.